Vale, pues nada, antes de empezar quería hacer referencia a mi hospital porque igual que estuviste hablando en el inicio sobre la titulación de SESUR, pues nosotros también estamos intentando pelear, sobre todo para que las personas con CADASIL tengan derecho a tener a gente experta y donde sepan dónde recurrir. Y en Andalucía vamos un poquito más lento, pero bueno, ya hemos conseguido que sea la unidad de referencia aquí. Y bueno, estamos intentando conseguir algunos proyectos para que pacientes que sean más lejanos, como en Almería, pues con una beca puedan acudir a nuestro hospital. Bueno, yo mi charla la he enfocado un poco más en la parte clínica para poder, sobre todo para que las personas puedan entenderme un poco más fácil y porque al final es algo que le afectan a la vida diaria. Entonces, a ver, ¿qué implica la neuropsicología? Bueno, pues es verdad que mucha gente si nos identifica van a decir, "Buah, son esas personas que me han estado haciendo unas pruebas y que estoy muy cansado, me agobio mucho y bueno, la parte positiva es que no solo somos unos pasadores es nuestra herramienta y esto nos ayuda también a que podamos a esas personas a darle información de cómo están funcionando, qué dificultades pueden tener en su día a día, qué problema está interfiriendo en ellos y cómo lo están compensando, porque no todos son déficits. Y bueno, eso también nos ayuda mucho tanto a acompañarlos para su vida diaria y saber cómo darles cierto apoyo y sobre todo para ver cómo los protocolos de investigación que habéis estado poniendo, si realmente hay un funcionamiento o qué está ocurriendo. Bueno, los síntomas cognitivos más frecuentes sería la memoria a corto plazo, dificultades al acceso léxico, planificación y organización, apatía e impulsividad. Normalmente son síntomas que se podrían englobar en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas tienen, como os estoy enseñando en este dibujito, están más vinculadas a las partes prefrontales del cerebro y casualmente la parte de la corteza cingulada anterior y la orbitofrontal podemos encontrar que también hay una cierta influencia para la motivación de la que antes habló Elena, para tener ganas y voluntad de hacer cosas y también la orbitofrontal para temas más conductuales, como por ejemplo puede ser la impulsividad. Bueno, como he querido hacerlo muy clínico, para poder explicaros todos estos procesos de las funciones ejecutivas, he querido poner ejemplos de casos que yo me he ido encontrando en las consultas. Entonces, por ejemplo, en la memoria a corto plazo, que se basa en la manipulación de la información, vemos que muchos pacientes pueden tener problemas y que, por ejemplo, en el día a día había un paciente que estaba organizando o gestionando una empresa familiar y que se enteró que tenía que decir a raíz de que se le detectara a su hermano. Y uno de los síntomas en el seguimiento que estuvimos viendo fue que, por ejemplo, se quejaba de que él siempre había tenido muchísima facilidad para llevar su empresa y hacer cálculos rápidos de economía y que de repente ya se veía que se agobiaba, que tenía que utilizar una calculadora. ¿Qué implicaba eso? Por qué tenía que utilizar una calculadora? ¿Qué hace que la memoria a corto plazo? La memoria no es lo que a mí me han dicho que tengo que hacer un recuerdo. La memoria a corto plazo es la capacidad en la que nosotros sabemos cómo hacer estrategias para tener un buen recuerdo o para llegar a una solución. Por ejemplo, en el cálculo este, el hombre ya no puede hacer esa estrategia que hace que el conteo de los números le dé a un resultado. Pero los procesos cognitivos no son siempre aislados, no, es muy difícil encontrarte un proceso cognitivo aislado. También te puedes ver cómo hay una combinación de ellos, como por ejemplo cuando en la segunda frase te dicen, a mí a veces
me han dicho que cuento cosas diferentes a lo que me has explicado, pero yo estoy diciendo la verdad. Muchas veces, como esta manipulación de la información, de que nos han contado algo, no lo hemos llegado a entender bien, no lo hemos llegado a procesar porque no hemos sabido coger las partes, también muchas veces tiene que ver con esa parte de atención, de que nos hemos quedado con una parte de la información, pero no hemos llegado a otra. Y nosotros, en ese intento de manipularla, llegamos a esa información, intentamos rellenar ese hueco con lo que nosotros hemos comprendido. También hay muchos pacientes que tienen muchísimo miedo, sobre todo en el habla, de que se queden como arrancando, que no les sale la palabra, que la cambian por otra. Por ejemplo, en vez de decir lata, dicen lato. Y hubo no hace mucho, la semana pasada, un paciente que estaba muy asustado porque, por ejemplo, a lo mejor quería decir frigorífico y la palabra que decía era imán. Y como vuelvo a repetir, sí, hay una dificultad en el acceso al léxico que hace que no podamos llegar a la información que tenemos, pero la tenemos. Es decir, no es algo de memoria, nosotros tenemos esa información, nosotros comprendemos lo que hay. Pero ¿qué ocurre cuando está esa dificultad en el léxico y también hay un déficit de atención? Que por eso digo que hay mucha combinación. Que si, por ejemplo, nos ha llamado la atención ese imán y no somos capaces de acceder de primeras a la información, pues es normal que nos confundamos y digamos otras palabras. Y luego también está la planificación y la organización, que normalmente pues a medida que va avanzando el deterioro, pues cada vez las cosas, cuanto más cantidad nos abruma, nos cuesta mucho trabajo crear objetivos pequeños donde podamos organizar para llegar a una meta y todo imprevisto nos va a costar mucho trabajo saber cómo llegar a otra solución. Y bueno, la conducta impulsiva no es más que también el resultado de estos procesos que os he explicado, por eso intento airarlo, pero quiero explicaros que claro, que todo es un conjunto y a veces, muchas veces, un déficit en un proceso no tiene que estar tan afectado en otro y podemos ir compensando. Por eso encontramos que hay pacientes tan diferentes en las afectaciones de deterioro. La impulsividad, por ejemplo, podemos ver reflejada tanto en la conducta como en la emoción. Nos podemos encontrar pacientes que de repente ya le afecta a cosas que antes no le afectaba, o que hay palabras o frases que antes ellos se veían más pacientes y ya reaccionan y son más irascibles. O incluso yo me he encontrado pacientes que me dicen, es que yo no sé por qué le conté eso a esa persona, si es que yo apenas la conozco. Estos son conductas de impulsividad donde nos cuesta ese problema de planificación, donde no llegamos a las consecuencias, donde no sabemos qué es lo que implica lo que hemos hecho y que la autorregulación, esa capacidad de, si yo estoy atendiendo a una cosa, ¿cómo es me cuesta trabajo ya también atender a mí misma, ya me cuesta atender a qué estoy sintiendo, cómo gestionarlo, cómo respirar, porque ya mi atención va dirigida a otra, ya mi atención no puede tener la misma carga. Y bueno, quería incluir esta pregunta porque hay muchos pacientes que vienen muy asustados, muy asustados, porque ya se van encontrando ciertos síntomas de deterioro y me preguntan, pero Marina, es que me han salido todas las pruebas y me dicen que no he tenido ningún ictus. Eh, pero yo tengo todos estos fallos, estoy muy asustado, es que no me lo están encontrando. Pues se sabe que el deterioro cognitivo en CADASIL, ¿vale? No tiene por qué iniciarse con un ictus. Es verdad que, como ha dicho Elena, la presencia de ictus hace que pues, el deterioro avance mucho más o que sea más grave porque va a haber una secuela, puede haber un daño, pero se sabe que porque iniciemos estos síntomas no tiene por qué haber un ictus. De hecho, en la charla anterior de Paula ya estuvo explicando como algunas correlaciones sobre por qué está pasando estos síntomas. Y ahora mismo la relación que mejor conocemos y que hay más en la bibliografía es que estas pequeñas manchitas de las que se habla de leucoencefalopatías en cada sí, pues tienen mucha relación con la presencia de los síntomas cognitivos. Y bueno, ya la parte emocional, que a mí también me preocupa mucho, que por eso remarco que no solo somos pasadores de test, y por la que
consideramos que es muy importante que necesitéis ese acompañamiento, que necesitéis entender que también, no solo por una circunstancia social, sino también por la propia biología, se ve que sí, que hay una mayor propensión a tener apatía, de que los pacientes, pues, por ejemplo, me digan: Marina, es que yo antes hacía vida todos los días en la calle y ahora es que todo se me hace un mundo. Es que no me apetece, es que no quiero. O que, por ejemplo, también afecta el autocuidado. Hay otros pacientes que directamente no es que le pesen las cosas, sino que simplemente todo le da igual y es como todo al libre albedrío. Venga, no pasa nada. Y que también se junta mucho con la impulsividad. Por eso digo que todo hay que entenderlo como un conjunto y no algo aislado. Y bueno, la depresión es verdad que también está muy vinculada con la apatía, pero es verdad que no hay que olvidar que el que te digan o el que te nombren la palabra cadasil y que tengas experiencias familiares y todo lo que conlleva los miedos, la falta de expectativas, el que no sepas o que no tengas un camino cierto de qué va a ser de tu vida, pues genera muchísimo miedo, muchísima aprensión, indefensión y acaba llegando también a pacientes una depresión que hace que sea muy dura y que es totalmente comprensible. Y hay una frase, aquí no me puedo parar a leer todas las frases que me dicen, pero hay una que quiero remarcar, que lo he encontrado en consulta y que me da mucho dolor, y es cuando viene alguna madre o algún padre sintiéndose culpable porque su hijo han heredado la enfermedad. Y creo que esto es importante mencionarlo porque nadie es culpable de que sus hijos tengan CADASIL. De hecho, la mayoría muchas veces ni lo saben y otras veces al final son personas que han dado la vida, que han cuidado a sus hijos y que el hecho de que su herencia acabe heredándola, pues no es algo que ellos hayan podido decidir. Entonces, también es otra cosa muy importante que cuando se haga la prueba para tener la genética, que en el hospital donde se haga, es muy importante que haya un consejo genético, porque como decimos, la palabra CADASIL no es solo una palabra, implica un dolor en la vida, un acompañamiento y necesitamos gente experta que consideren que seas apto para saberlo o no, porque hay personas que actualmente, como no hay cura, hay personas que necesitan saberlo porque quieren involucrarse, pero hay otras personas que no tienen por qué tener una etiqueta, porque no le va a cambiar nada. Entonces, es muy importante que todas estas personas que quieran hacerse la prueba genética primero pasen por ahí y que cualquier duda que tengan, cualquiera, no la preguntan, porque ninguna es tonta, ninguna duda es tonta, es todo lo contrario. Al final la información también nos da sensación de control, nos da sensación de estabilidad y eso es muy importante para nosotros también para poder ayudaros. Y ya la última parte que quería exponeros es que cada familia, o sea, al final cada SIL es una enfermedad donde tú tienes ejemplos con tu familia, pero cada familia es distinta y dentro de la propia familia hay personas que van a tener una actitud con la enfermedad o unos síntomas que vosotros no tenéis por qué tener y por tanto podréis tener unas necesidades diferentes. Y si hay personas que a lo mejor lo gestionan mejor, tampoco nos podemos culpabilizar porque, como vuelvo a repetir, cada uno tenemos diferencias. Y como he explicado antes, que los síntomas cognitivos no solo son los que tenemos o los que van deteriorándose a través de cada SIL, sino también los que ya teníamos, el bagaje que teníamos de antes, incluso nuestro nivel cultural. Y habrá formas o actitudes o afrontamientos o gestiones en nuestro trabajo, en nuestra vida, que serán diferentes a las que tenemos en nuestro entorno. Y por tanto, lo quiero matizar porque no quiero, por ejemplo, las comparaciones. Sé que es lo más fácil porque al final la referencia que buscamos, pero es muy importante que sea un proceso individualizado, el que cada uno esté llevando su enfermedad y que toda comparación esté bien gestionada y que os podáis ayudar en los profesionales, que son los que verdaderamente os pueden dar la información.
Y nada, os doy referencias por si os interesa algunos artículos, aunque hay muchísimos. Y sobre todo, daros las gracias. He intentado ser lo más rápida posible, entonces, si tenéis alguna duda, pues estoy encantada de responderos.